Empezamos por la unidad 1, que son sistemas automatizados. Tenéis los apuntes ya en el Classroom. Os había dicho que el sistema que vamos a llevar, en vez de tener libro de texto, en cada unidad didáctica os voy a poner yo un PDF con la parte más teórica de los apuntes. Y bueno, luego las prácticas que vamos a ir haciendo, que ya tendréis la ficha en papel y en PDF también en el Classroom. Hoy vamos a tirar esta primera hora empezando a explicar el tema. Luego cambiaremos a la parte de taller. Y mañana probablemente pues echemos otro rato, continuemos con el tema. Bueno, lo primero, para empezar a hablar de automatización, saber de qué estamos hablando, ¿no? Que es la finalidad que tiene este tema. Lo que nos va a dar va a ser definiciones y sobre todo vocabulario nuevo de cosas relacionadas con los automatismos. Algunos ya conocéis muchos de estos conceptos, para otros serán nuevos, pero bueno, en cuanto vaya avanzando el curso veréis que luego los vamos aplicando en los diferentes temas a lo que estamos viendo. ¿Qué es en sí un automatismo? Pues se pueden hacer muchas definiciones. El concepto fundamental en todas las que vais a encontrar es tener una máquina que funcione de manera autónoma. Una máquina, un programa, no sé, lo que queráis. Algo que va a funcionar sin intervención humana, de manera autónoma. Esa es la idea de un automatismo. Descargar a las personas de una tarea muchas veces que es física y mentalmente pues agotadora, ¿no? Cuando empezó la automatización en el siglo XVIII, en el tema de los telares, en el Reino Unido, sobre todo es donde empezaron a introducirlo, la automatización, se notó ya ahí una descarga del proceso a la gente tremenda, ¿no? Entre estar dale con manos y pies a un telar a mano, a hacerlo con una máquina, de hecho lo programaban. Bueno, fue la automatización junto con la máquina de vapor también, que también jugó un papel ahí más importante todavía. Bueno, hoy en día que estamos en la era ya de la IA y de los robots y de todo esto, pues de sobra tenéis todos el concepto de lo que es. La IA, de alguna manera, es un automatismo también, ¿vale? Al final está desarrollando una tarea de manera autónoma, ¿no? Tú le haces una pregunta, si le haces bien la pregunta, te curras ahí el prompt que le pones a la IA, pues conseguirás que te afine con la respuesta. Si el prompt que haces es más pobre, pues la respuesta va a ser más pobre también. Depende de cómo lo hagas, pero no deja de ser también un automatismo. Así, a grosso modo, los grupos principales o los tipos principales de automatismos que hay en industria son esos 5 que tenéis ahí. Esto lo pregunto siempre en el examen. Seguro que hay alguna pregunta de test que cae de aquí, ¿vale? Mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos. Esa es la clasificación tradicional. Mecánicos, construidos a base de mecanismos, ruedas dentadas, poleas, cremalleras, levas. Bueno, hay un montón de mecanismos. Luego vamos a ver un ejemplo. Neumáticos utilizan el aire comprimido. Los componentes de los neumáticos pues son cilindros, son válvulas, son motores neumáticos. Los hidráulicos, muy parecidos a las anteriores, pero en vez de utilizar aire comprimido como elemento de transmisión de energía, lo que utilizan es un aceite en un circuito cerrado con una bomba, ¿no? Que lo hace circular. Pero bueno, desde el punto de vista constructivo, los hidráulicos y los neumáticos se parecen mucho. De hecho, hay muchas válvulas que son, no voy a decir intercambiables, pero se parecen bastante internamente. Y luego tenemos los que nosotros vamos a tocar, ¿no? Sobre todo vamos a ocuparnos de los eléctricos y también vamos a ver los electrónicos. Vamos a estar de camino entre los dos, puesto que la parte de fuerza al final la vamos a hacer con circuitos eléctricos y la parte de mando van a ser circuitos eléctricos combinados con dispositivos electrónicos como son los PLCs. Entonces estaremos ahí a medio camino. Por regla general, los que nosotros vamos a hacer se clasifican como eléctricos, aunque utilicemos un PLC. Aquí lo que se utiliza pues es cable de cobre, conexiones, relés, contactores, temporizadores, todo ese tipo de cosas, autómatas. Y luego los electrónicos, que serían placas electrónicas diseñadas ex professo para un determinado funcionamiento. En este caso pues se
sería una placa con un propósito específico, ¿no? Por ejemplo, pues los portones de los garajes, normalmente, para controlarlo lo que tienen es una placa electrónica que la compras ya con el funcionamiento de un portón, que es igual para todos. Y bueno, como es igual para todos, puedes fabricar millones de unidades de esa placa y te sale a un precio muy interesante. Normalmente los electrónicos se utilizan en automatismos que puedes escalar, que puedes repetir muchas veces. Si vas a hacer una instalación única como es una industria, muchas veces hacer una placa electrónica ex profeso no es lo más adecuado. Antiguamente se hacía, se construían placas electrónicas, por ejemplo en Arcelor había varias partes que estaban automatizadas con automatismos puramente electrónicos. Se había diseñado una placa y se había construido para esa parte del proceso industrial en concreto. Hoy en día lo que se utilizan son PLCs, que no deja de ser también una placa electrónica, pero que es multipropósito. Tú puedes programarla para una industria como para otra, para hacer lo que tú quieras. ¿Vale? Tú compras un PLC con sus tarjetas, su CPU y demás, y lo adaptas a la instalación que tú quieras, el mismo. Venga, ejemplos muy rápidamente. El regulador centrífugo de la máquina de vapor de BAT, que es eso que tenéis ahí arriba, es esto de aquí. Regulador centrífugo es este aparato que tenéis aquí. ¿Vale? Regulador centrífugo, válvula centrífuga. ¿Cómo funciona? Cuando la máquina está girando, yo arranco la máquina de vapor y empieza a girar. Mediante un sistema de piñones, yo hago que gire solidariamente con la máquina, lo que es el regulador. Por fuerza centrífuga, esas dos esferas que tienen a los lados van a tender a irse hacia afuera. Y al irse hacia afuera, mueven la válvula que hay debajo, el anillo que hay debajo lo mueven hacia arriba. ¿Vale? El anillo se puede deslizar por el eje que tiene, el de arriba no, el de arriba es fijo. Y luego tiene dos bisagras que hacen que las esferas se puedan separar hacia el exterior por fuerza centrífuga y por tanto subir la parte de abajo. Al subir la parte de abajo, lo que hace es regular el paso del vapor a la máquina y al final consigue regular la velocidad. ¿Vale? Era una manera de hacer que la máquina no se embalase. Cuando llegaba a una determinada velocidad, al subir las esferas, por esa fuerza centrífuga, cortaban el paso del vapor y entonces la máquina se frenaba, ¿no? Tendría a frenarse. La máquina de vapor es una de las máquinas que, si tenéis la oportunidad de verla con detalle, todas las partes que tiene y demás, es una prueba del ingenio del hombre que la inventó. Bueno, por eso tuvo la repercusión también que tuvo, ¿no? Porque la verdad que era una máquina muy bien construida. Eso sería un esquema, un plano de una válvula de tipo neumático. Lo que tiene son cámaras en el interior, es un dispositivo básicamente mecánico, por el que entra el aire comprimido y me desplazan pues la corredera, en este caso es una válvula de asiento, ¿vale? Tiene una parte aquí que asienta sobre la parte de abajo. Cuando se mueve en sentido contrario a la fuerza que hace el muelle, pues conseguimos que el aire comprimido, que es la parte oscura que representa aquí, entre y bueno, salga por otra vía, ¿no? Hay unas vías que son de entrada, otras de salida. Y bueno, el aire comprimido es un elemento que lleva energía mecánica. Al comprimirlo en el compresor le estoy dotando de una energía. Esa energía pues se hace circular por una serie de cavidades por las válvulas para pues conseguir, por ejemplo, el desplazamiento de un cilindro, que puede hacer una determinada fuerza, ¿no? En función de la presión de aire que tenga y demás. Tenéis cómo se representan de manera simbólica. Esto sería un corte del elemento mecánico como es, y esto es la representación simbólica. En el módulo de segundo tenéis un tema de electroneumática, donde veremos todo esto. No iba a deciros con detalle, no, con mucho detalle no vamos a tener tiempo a verlo, pero bueno, vais a ver lo suficiente para poder llegar a una instalación neumática y saber qué es cada cosa, saber cómo funciona, poder hacer un mantenimiento, una reparación. Eso sería un ejemplo de tecnología hidráulica. Los símbolos, fijaros que se parecen mucho. Bueno, son válvulas distintas, pero son el mismo tipo de representación, porque al final lo que tengo son piezas metálicas donde tengo cavidades, en este caso por las que va a circular el aceite, en el caso de neumática el aire. ¿Vale? En este caso representa pues dos tipos de válvulas, 4-2, una está mandada eléctricamente por la derecha y tiene retorno por muelle por la izquierda, y la otra tiene accionamiento eléctrico en los dos lados. Es decir, tiene un relé que cuando le meto corriente pues consigo que
se mueva la válvula, ¿no? Y me dé paso de aceite, en este caso, por orificios distintos. Lo bueno de la neumática y la hidráulica es que como dispositivos de accionamiento, de transmitir fuerza, de realizar un trabajo en una instalación, son muy adecuados. Entonces, si lo combino con un mando, por ejemplo, por PLC eléctrico, pues me da posibilidad de hacer cosas bastante interesantes. Desde robots manipuladores de elementos que se pueden hacer puramente con neumática o con hidráulica. Bueno, la hidráulica se utiliza mucho también en maquinaria pesada, ¿no? Cuando tengo que hacer mucha fuerza en un cilindro, tiene que ser hidráulico. El límite de la neumática, pues está, no sé si es en las 2 toneladas, y por encima de las 2 toneladas entra la hidráulica, ¿no? De hecho, toda la maquinaria que ves de excavadoras y cosas así grandes llevan un circuito hidráulico con unos cilindros en los que mueven la pala y, bueno, los elementos que tengan que hacer fuerza. Ese sería un ejemplo de automatismo eléctrico. Estos nada son los que vamos a ver nosotros, ¿no? Un cuadro eléctrico, en este caso con unos contactores, unas protecciones térmicas, y luego tiene una parte de control allí en la izquierda. Luego en la parte de arriba, protección. Estos son sobre todo en los que nos vamos a centrar nosotros. Y el automatismo electrónico, representado en este caso por un PLC, que se puede considerar también un automatismo electrónico, aunque en este caso multipropósito, ¿no? Eso sería un PLC sin la tapa, y bueno, veis los circuitos que tiene dentro. Todas esas cajitas verdes que hay detrás son los relés de salida, y bueno, luego tiene los integrados, el microcontrolador, LEDs de señalización, de activación de entradas y salidas. Aquí tiene un puerto de comunicación. Con estos trabajaremos también en el tercer trimestre y en el segundo. Etapas. Podemos decir que la automatización ha estado presente desde casi la prehistoria, ¿vale? Ya cuando se empezaron a inventar las herramientas y demás, pues el hombre siempre ha intentado hacer el trabajo más llevadero. Así, intentos de automatización exitosos, pues os traigo un ejemplo aquí. Esto de aquí son las puertas del templo de un templo en Alejandría, en la antigua Grecia, ¿vale? Y lo que usaba era un mecanismo mediante calentamiento de agua. ¿Veis? Lo que hacía era abrir las puertas del templo de manera autónoma, automática. Calentaban allí, hacían un fuego en la parte de arriba. Se generaba una presión en el depósito de agua que hay debajo, que estaba unido con la parte de arriba. Y el agua del depósito de la parte inferior lo que hacía era subir al otro depósito que hay unido con las poleas que mueven la puerta, y por el propio peso pues arrastraba, ¿no?, la cuerda, las poleas, y la puerta se abría. Bueno, era un artificio que tenían ahí pues para impresionar un poco, ¿no?, a las personas que iban al templo. Por eso quiero decir que desde antiguo pues, se utiliza la automatización. En la Edad Media empezaron a construir máquinas simples también automatizadas. En el Renacimiento, por ejemplo, después de la Edad Media, pues se pusieron muy de moda hacer pequeños autómatas que llamaban, que eran muñecos que hacían cosas, ¿no?, que hacían como una escena de tocar música. De hecho, bueno, tocaban música también, ¿no? Hacían el sistema parecido a los organillos estos que hay, con un tambor, con una serie de perforaciones y de protuberancias que iban moviendo unas láminas, ¿no?, que iban produciendo sonido, y bueno, conseguían tener una música ahí en movimiento. Normalmente tenían un mecanismo de relojería, de darle cuerda, y así funcionaban ese tipo de muñecos, ¿no? Al final eran muñecos que se movían y hacían cosas. Era un ejercicio más que nada de entretenimiento, más que para hacer nada concreto. Y luego ya, una vez que pasamos la parte del Renacimiento, empieza la Revolución Industrial, y ahí ya es cuando despega la automatización. Empezaron por los telares en el Reino Unido, pero la invención de la máquina de vapor como elemento de fuerza motriz fue crucial en ese despegue de la Revolución Industrial, y luego ya se empezó a introducir la automatización fuertemente. Primero de tipo mecánico. Las primeras automatizaciones pues era un sistema de tarjetas perforadas, se metían en el telar, y en función de las perforaciones que tenía la tarjeta, de una serie de engranajes y mecanismos, el telar
cambiaba el tipo de punto, el tipo de tejido que hacía, ¿no? El tipo de la manera de entrelazar las fibras para tejer. Y bueno, hasta hoy, ¿no? Luego en el siglo XX irrumpe todo lo que es la parte de la electrónica, ya por los años 50, es cuando empiezan los primeros PLCs en la industria automovilística. Es una de las industrias que siempre ha estado a la cabeza del tema de automatización. Hoy en día, pues quizás las industrias más automatizadas que haya sea la automovilística y luego todo lo que es la fabricación de circuitos electrónicos, de chips, de todo eso también está bastante automatizado. Pero bueno, la industria automovilística sigue a la vanguardia y siempre ha estado a la vanguardia. De hecho, bueno, hay un montón de plantas, ¿no?, por el mundo que, iba a deciros en Japón, ¿no?, porque Japón destaca, pero bueno, hoy en día están en todos los países del mundo prácticamente, que te fabrican coches con una intervención humana mínima. Hay partes del proceso que todavía las personas, el operador humano sigue haciéndolas mejor, y luego muchas partes que un robot te las soluciona. Las soldaduras, por ejemplo, pues un robot te las soluciona muy rápidamente, de una manera muy precisa. Alguien dirá, ¿no?, que los coches fabricados a mano pues son mejores. Pues sí, son mejores, porque se hacen con mucho más cuidado. Lógicamente, si te compras un Ferrari o un Lamborghini, uno de estos, que gran parte del proceso es manual, pues va a ser mejor coche. Pero bueno, los robots te permiten fabricar muchas unidades de coches muy rápidamente y con un estándar de calidad bastante alto. Al final, el problema de que un coche funcione bien o funcione mal es de la calidad de las piezas que tú le vayas metiendo a ese coche, ¿no? Si vas a fabricar un coche barato, pues le vas a meter piezas baratas y va a fallar más. Si quieres fabricar un coche de más calidad, pues le vas a meter piezas de mejor calidad y no fallará. Al final no está relacionado tanto con la automatización. Pues ahí en los años 50 fue cuando empezaron, en concreto en Estados Unidos, en General Motors, a meter los primeros PLCs y demás, que al principio eran muy simples, hacían operaciones lógicas y poco más, y bueno, y hasta hoy, ¿no? Luego se ha ido incrementando y estamos en el punto de la industria 4.0, donde tenemos todas las máquinas conectadas, podemos gestionar todo remotamente, tomar decisiones de producción en tiempo real, a lo mejor desde la oficina, ¿no?, porque podemos saber qué cantidades de un determinado producto estamos fabricando y podemos cambiar incluso en tiempo real el proceso a fabricar otro tipo de producto, otro tipo de pieza. Y eso es gracias a la conectividad, es el proceso en el que estamos ahora. Y quizás también no está tan relacionado con la automatización, pero sí que tiene que ver con el tema del ahorro energético, de la sostenibilidad, de todos estos temas, ¿no?, que se intenta hacer que los procesos, aparte de liberar del trabajo y poder fabricar rápidamente y con calidad, pues sean también eficientes energéticamente. Bueno, los objetivos de la automatización, pues muchos los hemos ido comentando, ahí tenéis algunos. Reducir la mano de obra. Como es evidente, lo que hace un automatismo es liberar el trabajo humano, pues reduce la mano de obra. Reduce la mano de obra en tareas que son penosas, por así decirlo, ¿vale? Esto es una polémica que siempre ha rodeado también al tema de la automatización. Metemos máquinas, automatizamos, despedimos gente. Vale, es cierto a corto plazo. No es cierto a medio o largo plazo, no es así, porque al final las máquinas van a necesitar mantenimiento, van a necesitar de un operador que esté un poco más especializado para poder hacer el mantenimiento diario de esa máquina, para poder solventar algún problema que pueda surgir. Entonces, al final, la mano de obra no se reduce tanto como se piensa. La mano de obra lo que hace es desviarse a otro tipo de tareas más de gestión, administrativas, de mantenimiento, el tipo de tareas que se hacen son distintas. Simplifica bastante el trabajo, puesto que el operador ya no tiene que realizar tareas complejas y repetitivas, sino que muchas veces es una función de control, más que nada. Y se consigue un grado de precisión pues, que una persona no puede conseguir. Alguien dirá también, con toda la razón, de que bueno, a veces las cosas que son una pieza de artesanía, por ejemplo, que no está fabricada con un automatismo, no está fabricada en serie, es mejor que una pieza estándar o hecha en serie. Pues sí, cierto es. También por eso son bastante más caros una pieza de artesanía que algo que me puedo comprar fabricado en serie. Pero bueno, aquí lo que se trata cuando tienes una fabricación automatizada es de fabricar muchas unidades a un precio
mucho más económico, ¿no? Es de lo que se trata. Tampoco compite en ese caso con otro tipo de cosas que se puedan hacer más artesanas. Se disminuyen mucho las piezas defectuosas, que es algo importante, porque las piezas defectuosas al final aumentan el coste de las piezas buenas. Si yo para fabricar 100 tengo que tirar 5, el coste de las 95, en el coste de las 95 que voy a conseguir sacar al mercado, va a estar computado todos los inputs, toda la provisión de material y gastos que he tenido para fabricar las 100. ¿Vale? Por eso al final, la disminución de piezas defectuosas lo que hace es aumentar siempre la rentabilidad de cualquier negocio de fabricación que tenga. Y luego hoy en día con todo el tema de las comunicaciones, pues puedo integrar todos los sistemas empresariales. Es decir, puedo conocer cuánto estoy fabricando, puedo dar órdenes remotas. Hoy en día hacer mantenimientos de plantas industriales de manera remota es muy habitual, muy habitual. De hecho, bueno, por ejemplo, la red eléctrica, las compañías eléctricas con sus instalaciones de generación y de distribución, de transporte incluso, funcionan prácticamente todas de manera remota. Hay personal en las plantas de producción, pero el personal que hay comparado con el que había hace unos años es mínimo. Hay centrales, por ejemplo, como son las térmicas o las de gas, que necesitan más personal porque la cantidad de sistemas que tienes dentro de una central de esas es enorme, entonces solamente para hacer el mantenimiento, para supervisión, necesitas más gente. Pero, por ejemplo, una central hidráulica, con 4 personas, a turnos, tiene más que de sobra para tener la central funcionando. De hecho, la puesta en marcha, la parada, se hace desde Corredoria, desde el centro de control, aquí en Asturias, y salvo que haya alguna incidencia, los operarios no tienen más que controlar y, bueno, y hacer el plan de mantenimiento que tengan para ese día. Bueno, en esto es en lo que la gente que se dedica a la automatización está, en conseguir todos estos objetivos. Palabras. Bueno, aquí hay definiciones, digo lo mismo que antes, las definiciones que os pongo yo en los apuntes no son el Nuevo Testamento, que haya que leerlo y palabra por palabra. Me explico. Se puede definir las cosas que he definido yo ahí de muchas maneras, que son igualmente válidas. Pero bueno, al final, ahí lo que hice fue contabilizar definiciones que fui encontrando por ahí en libros, que al final, si os dais cuenta, dan vueltas a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, automatismo. Máquina o sistema capaz de cumplir funciones de mando, regulación y control, sin que medien agentes externos. Vale, me está haciendo referencia a la no intervención humana, ¿no? Con lo de que no medien agentes externos. En este caso, la definición me está concretando un poco más y dice que es un sistema y que tiene funciones de mando, regulación y control. Mando sería lo que nosotros vamos a hacer en los circuitos de mando, sobre todo se refiere a mando binario, todo nada, ¿no? Funciona, no funciona, arranca, para, activado, desactivado. Regulación es cuando trabajo con el tema de las señales analógicas, como el regulador ese de velocidad de watt que poníamos en la máquina de vapor, eso es una máquina de tipo, o que funciona de tipo analógico, ¿no? Parte de la regulación. Y el control, que sería pues la regulación hecha por medios sobre todo electrónicos, ¿no? Es cuando hablamos de control. Bueno, os hace referencia un poco a tecnologías que hay ahí. También llamamos automatismo un dispositivo mediante el cual un aparato o sistema adquiere carácter automático. Bueno, por eso nosotros lo que vamos a hacer va a ser estudiar automatismos, ¿no? Precisamente en ese sentido, aparatos, máquinas que hacen que algo funcione de manera automática o autónoma. Automático, que obra o se regula por sí mismo. Automatizar, pues usar máquinas o aparatos automáticos en una industria. Veis que todas las definiciones dan vueltas a lo mismo. Automatización industrial, utilizar técnicas y equipos para el gobierno de un proceso industrial, de tal forma que funcione autónomamente con poca o ninguna intervención humana. Cuando hablamos de automatización industrial, ya normalmente no estamos hablando de máquinas aisladas, sino que estamos hablando de un proceso de producción, donde lo que yo voy a hacer va a ser unir varias máquinas en un proceso continuo, ¿no? Esa sería la idea de una línea de producción, lo que normalmente tenemos en una automatización industrial. Por ejemplo, estáis fabricando tapas metálicas para los botes estos de cristal. Pues bueno, tenéis una parte de la línea de producción que va a cortar de un bloque de chapa lo que es la tapa en sí, el metal necesario para hacer la tapa. Vais a tener otra fase donde la máquina lo va a doblar, una dobladora lo va a troquelar para darle la forma, doblar esa chapa y que quede la forma de la tapa. Vais a tener otra parte que le van a meter en la parte interior
un baño de un polímero para hacer el sellado del bote, como de una goma, ¿no?, que queda por la parte de dentro. Eso antes de ir, antes pasó la chapa por una parte de pintado, luego va a pasar una supervisión con una cámara para ver si el baño que le doy aislante del polímero por la parte de dentro está correcto, y bueno, finalmente lo mandaré a una parte que lo que hará será empaquetarlo, ¿no? Después del control de calidad lo empaquetará o lo meterá en palés o bueno, el sistema que utilicen. Puede acabar al final las cajas incluso con un paletizado que esté hecho por un robot de manera automática, que eso está empezando a hacer bastante. Y en todo el proceso se ha hecho todo de manera continua, los materiales se han ido pasando de una máquina a otra o de una parte del proceso a otra sin que nadie las tenga que llevar ni... ¿Vale? Incluso vais a ver en plantas por ahí, ya tienen algunas robots que te llevan las cajas de un sitio a otro, de una zona, y por ejemplo en Norma Group, los que hacen las luminarias de emergencia, pues tienen unos robots que van por ahí llevando cajas de las máquinas. Material que sale de las líneas de producción, pues lo llevan al almacén. Planta. Es lo que estamos controlando siempre, lo vamos a llamar planta, ¿vale? Máquina, instalación o conjunto de máquinas que son objeto de la automatización, eso es lo que llamamos planta. Y control es la manipulación indirecta de las magnitudes de un sistema denominado planta, ¿vale? Control es la acción que estamos realizando sobre esa planta, a través de un sistema denominado control. Más definiciones, o tipos, en este caso, niveles de automatización, ¿vale? Podemos tener desde el manual elemental o a nivel de máquina. ¿Qué sería manual elemental o a nivel de máquina? No sé, una plegadora. Meto la chapa, cierro el resguardo, le doy un botón y la máquina hace una secuencia de plegado de conformado de manera semiautomática, sencilla. Tengo que abrir el resguardo luego, sacar la chapa, meter otra chapa y hacer lo mismo. Eso sería elemental. Tengo una pequeña parte del proceso que es el plegado, la conformación de esa pieza automática, el resto lo tengo que hacer yo manualmente, el operador. Semiautomática o automatización parcial. Bueno, ya la misma máquina, el mismo concepto, pero hace algunas labores más. Pues imaginaos que metéis la chapa, pero la máquina lo que hace es primero cortarla, luego la lleva a un plegado y luego le da, por ejemplo, pues un baño, un etiquetado, lo que sea. Automático, automatización total nivel proceso, lo que os describía antes. Entra el material por una zona de entrada, los materiales van entrando por diferentes puntos del proceso y obtengo finalmente un producto completamente fabricado. Y se hace además de manera continua, ¿no? No tengo que ir metiendo pieza a pieza, sino que la máquina está continuamente, mientras tenga aporte de materiales, está continuamente produciendo. Y luego tendría la integración total a nivel de gestión, que es cuando le añadimos esa capa de control remoto, ¿no?, de comunicación para poder controlar todo el proceso, para poder supervisar. Hoy en día, la mayor parte de industrias que tienen cierto grado de complejidad, que fabrican algo en mucha cantidad, están en el nivel último, en el de integración total, o están yendo hacia allí. Una clasificación de las tecnologías que también os aparece ahí en los apuntes. Bueno, no es perfecta esta clasificación, pero para entendernos. Dos grandes bloques, lo que es la parte cableada y la parte programada. Más que cableada, podríamos decir también a base de conexiones físicas. La palabra cableada se entiende muy bien en electricidad, pero bueno, en neumática e hidráulica está un poco más pillada por los pelos, porque lo que utilizamos son tubos, ¿no?, en vez de cable. Pero bueno, para entendernos, la parte un poco de conexiones físicas sería neumática, eléctrica, hidráulica y electrónica, ¿vale?, a base de conexiones de cableado, de soldaduras, de tubos en el caso de la neumática y de la hidráulica. Sería toda a base de hardware, ¿no? Y luego tendríamos la parte programada, que es donde tenemos la computadora. Hoy en día se utiliza mucho lo que es una computadora genérica, bueno, con adaptaciones al proceso, pero lo que es un ordenador, vamos, para entendernos. El procesador, que sería una placa con un procesador que está programado ya concretamente para un proceso,
y el autómata, que sería un ordenador, podríamos decir, de uso industrial, una placa electrónica con microcontrolador, microprocesador para uso industrial, que es genérica y se puede adaptar a cualquier automatización. Pero bueno, la computadora hoy en día se utiliza mucho, sobre todo si vais a instalaciones, no sé qué deciros, de energía, por ejemplo, centrales eléctricas, control, la primera capa de control es con ordenador. Claro, son ordenadores que están fabricados con cierta robustez, con redundancia siempre para que si me falla una parte del ordenador tenga otra que me supla y, bueno, sobre todo en procesos que no se pueden parar y no se pueden interrumpir. No va a ser el ordenador de casa donde me sale el pantallazo azul de Windows y me quedé colgado, ¿no? Evidentemente. Bueno, como no tenemos Windows 98 ya no pasa tampoco eso mucho, pero a veces pasa. La idea de la tecnología cableada frente a la programada. Bueno, en general, lo que voy a conseguir cuando sustituyo algo que está construido físicamente, algo que va programado, es el tamaño de los equipos, el número de conexiones. Lo que es el equipo en sí se va a abaratar, ¿vale? Porque aunque lleve un dispositivo electrónico que es complejo, que yo tengo que programar, la cantidad de materiales que necesito para construir y el tamaño que voy a ocupar en esa instalación es más pequeño. Voy a ahorrar tiempos de fabricación también, de construcción de esa instalación o de ese automatismo. Y bueno, aquí os pone el ejemplo con un circuito eléctrico de lógica cableada, cómo pasaría o cómo sería el equivalente representado en un esquema del mismo circuito con un PLC. Veis que hay menos conexiones eléctricas, el tamaño se reduce, ¿no? Tengo una caja donde van todas las entradas y salidas, sin más. Bueno, y ahí tenéis ya de manera, lo mismo que tenéis en los apuntes, sus ventajas y sus inconvenientes de cada uno. Sobre todo en la tecnología cableada nos habla de inconvenientes y en los programados nos habla de ventajas. No es del todo así, pero bueno, para que tengáis un poco la idea real del por qué hoy en día todo va de manera programada, ¿no? En el control. ¿Qué inconvenientes tiene la tecnología cableada? Es poco flexible frente a modificaciones. Si hago unas conexiones eléctricas en un cuadro y quiero que funcione de otra manera o quiero añadir más componentes, tengo que tirar de destornillador y modificar el circuito. Es laborioso, me va a llevar tiempo, es complicado. Las averías cuando se producen son más difíciles de encontrar y de reparar, porque bueno, muchas veces cuando un circuito cableado es complejo, tengo muchos cables que mirar y me va a llevar tiempo y va a ser más difícil. Si quiero hacer algo muy complicado, la instalación se va a complicar mucho y va a llegar incluso en algunos puntos a ser poco manejable. Y el espacio que ocupa un cuadro eléctrico es muy grande cuando me voy a tecnologías cableadas. Los automatismos antiguamente pues eran armarios enormes, llenos de relés, de temporizadores. Hoy en día la parte de control la reduces muchísimo. Y aunque siguen pareciendo cuadros grandes, porque cuando tengo automatizaciones complejas tengo cuadros muy grandes, el tamaño comparado con los antiguos no tiene nada que ver. Ventajas del sistema programado. El tiempo en elaboración de los proyectos. Se puede hacer todo muchas veces, incluso la verificación, en un ordenador. Ya hay programas que te simulan en 3D la planta industrial y tú puedes probar cómo se conectan todas las máquinas, cómo trabajan conjuntamente con los programas de PLC correspondientes, etcétera. Puedes modificar el programa de manera sencilla, ¿vale? Si yo tengo un PLC y tengo entradas y salidas libres, puedo conectar nuevos sensores sin gran dificultad. Si he previsto yo en el cuadro dejar esa posibilidad de ampliación. Y luego, modificaciones del funcionamiento, a veces sin necesidad de cableado, simplemente modificando el programa lo puedo conseguir, con lo cual está bastante bien. El espacio ocupado es bastante reducido, es mínimo en comparación con el cableado. Y el coste de la mano de obra, de ejecución y del mantenimiento se reduce. El mantenimiento se simplifica, porque muchas veces accediendo simplemente con un ordenador al PLC voy a tener opciones de diagnóstico, de registro de fallos y demás que me van a permitir saber cuál es el problema. Las entradas y salidas, sensores y los actuadores, yo voy a poder visualizar en las tarjetas si la tarjeta me está dando señal o no me está dando señal. Lo voy a tener todo de una manera más centralizada. Es mucho más fácil hacer el mantenimiento en un cuadro con un PLC que en un cuadro simplemente con cableado. Bueno, empezaremos por la tecnología cableada porque se sigue utilizando con
con pequeña máquina herramienta y con algunas cosas muy concretas, y luego ya pasaremos a la automatización programada, que es lo que más se va a usar, ¿no? Lo que más vais a ver. Bueno, un concepto que está metido aquí en medio, no pega mucho con lo anterior, pero vais a oír hablar de ello y nos va a salir. Cuando oigáis hablar de un control en lazo abierto frente a un control en lazo cerrado, ¿de qué me están hablando? Lazo abierto. La salida no depende de las condiciones de la instalación, es decir, entrada y salida son independientes. Yo le doy al sistema una consigna para que funcione de una determinada forma y el resultado depende simplemente de esa entrada que yo le meto y se va a ver afectado desde luego por las condiciones ambientales o las condiciones de funcionamiento de la instalación. El ejemplo que os pone en los apuntes y que es el más gráfico. Tengo una calefacción y no tengo ni termostato ni ningún tipo de control. Yo tengo un rheostato en la calefacción que lo giro y me pone del 0 al 10. La pongo al 1, al 2, lo voy poniendo y cada vez la calefacción va calentando más. El calor final que va a haber en esa habitación no va a depender solo del rheostato que yo ponga. En la habitación, si está vacía, va a haber una determinada temperatura. Si de repente en esa habitación meto 10 personas, por el calor corporal de esas 10 personas, en cuanto lleven un rato, la temperatura de la habitación va a aumentar. Y yo no toqué para nada la calefacción. Eso es un control en lazo abierto. La salida final, que es la temperatura que yo quiero conseguir, no depende solamente de la entrada, porque el sistema funciona de una manera completamente lineal y fija. Yo pongo al 0, al 1, así hasta el 10. ¿Vale? Tengo factores externos que no se tienen en cuenta en el automatismo. En un lazo cerrado sí que tengo en cuenta la magnitud final de salida para corregir el valor de la entrada. Si yo en esa calefacción, en ese calefactor, simplemente le pongo un termostato a 21 grados, yo voy a estar, el termostato lo que va a hacer es que cuando supere los 21,5, los 22 grados, me va a apagar la calefacción y cuando la temperatura vuelva a bajar por debajo de 20,5 de 20, la va a volver a encender. Normalmente los termostatos funcionan con lo que se llama histéresis, que es un margen por arriba y por abajo para desconectarse y luego conectarse nuevamente. Entonces da igual que yo meta a una persona que meta 10, que meta 20, porque la temperatura siempre va a estar entre 20 grados y 22. ¿Vale? Ahí tengo un control en lazo cerrado. Estoy midiendo la temperatura y estoy teniendo en cuenta la magnitud final que yo quería conseguir, que era una determinada temperatura, de nuevo al sistema, ¿no? Para corregirlo. En este caso la corrección que hace, que es muy rudimentaria, es desconectarla. O conecta o desconecta. Es un control binario muy rudimentario, pero que podríamos considerar que es un lazo cerrado. Con un ejemplo un poco más sofisticado. Por ejemplo, con los ascensores. Antiguamente los ascensores funcionaban en lazo abierto. Era un mecanismo puramente eléctrico con un final de carrera. Le dabas al ascensor y el motor estaba funcionando y cuando llegaba al final de carrera, pequeño interruptor que cuando llegaba a la cabina tocaba y paraba en la planta. No tenía en cuenta el ascensor cuántas personas iban, ni qué velocidad llevaba, ni nada de eso. Si tú llevabas más velocidad porque iba más vacío, llevaba un poco más de inercia y paraba un poco más tarde cuando le daba la orden de detenerse el final de carrera. Si iba mucho más cargado, iba más lento, llevaba menos inercia, menos velocidad y cuando llegaba al final de carrera se paraba antes. Por eso en los ascensores antiguamente, cuando iban muy cargados, pues a lo mejor tenías un pequeño escalón entre la cabina y el punto de salida, ¿no? Y el escalón de salida. Mientras que si iba vacío, pues a lo mejor tenías el escalón en sentido contrario. Tenías el suelo más abajo y el ascensor un poco más arriba. Una diferencia pequeña, pero causada por eso por funcionar en lazo abierto. Hoy en día lo que tienen que es un control de velocidad continuo, donde cuando tú vas subiendo en el ascensor te mantiene una velocidad constante. Vaya una persona o vayan 20 como en el ascensor de un hospital. Y te va a dejar el ascensor clavado en el punto que tiene que quedar, independientemente de la carga que tenga dentro. Eso es un control en lazo cerrado. Para ello lo que hace es medir continuamente la velocidad de salida, es decir, la velocidad a la que se está desplazando el ascensor y mantenerla constante. ¿Que hay más personas? Pues incrementa la señal
que le da al motor a través del variador para que el motor empuje un poco más y mantenga la velocidad. Que hay menos gente, pues le da menos señal para que empuje menos el motor y consigues la velocidad con menos consumo, ¿no? Y con menos tirón del motor. Bueno, planta ya nos salió, la instalación, el proceso a controlar, la unidad de control, la parte que controla, que decide qué operaciones hay que realizar. Puede ser un circuito eléctrico, puede ser electrónico, ahí ya depende de esas tecnologías que habíamos visto. Puede ser puramente neumático, hay automatismos que funcionan 100% con aire comprimido. Hoy en día hay menos, pero antiguamente sí que los había. Por ejemplo, pues en la minería, donde teníamos riesgo de explosión, se utilizaba la tecnología neumática porque la neumática no tiene chispa y funciona perfectamente en cualquier ambiente explosivo porque no hay ningún riesgo. De hecho, pues todavía en las minas hay mucha de esa tecnología neumática, pero bueno, hoy en día ya se pueden meter hasta centros de transformación dentro de una mina, van encapsulados, ¿no?, como una especie de cápsula de acero, con un gas aislante dentro y demás, y hay imposibilidad total de que una chispa salga fuera, entonces lo puedes meter. Pero bueno, hace muchos años sí que la neumática era una opción muy importante pues para poder utilizar automatismos en instalaciones donde podría haber riesgo de explosión. Luego el tema de los accionamientos. Accionamientos, todos los dispositivos que se encargan de gobernar la planta, ¿vale? Y para ello pues muchas veces van a transformar señales de una magnitud a otra magnitud. Señales eléctricas en, bueno, lo que sea, ¿no?, en un movimiento o en un calentamiento. Y luego el transductor es como llamamos a la combinación del sensor más el interfaz. El sensor normalmente es un dispositivo que capta una magnitud física y esa magnitud física, para metérsela a un autómata, a un sistema de control, la tengo que transformar en otra cosa. Por ejemplo, en un autómata pues tendré que transformarla en una señal eléctrica de 24 voltios en continua, que está activada o desactivada. La parte que hace esa transformación es lo que se llama la interfaz, ¿vale? Puede haber sensores de velocidad, de aceleración, de temperatura, de 50.000 cosas, de presión. Nosotros aquí vamos a ver unos pocos, pero hay muchísimos, de muchas cosas. Ese sería el esquema que tendría un esquema de bloques de un funcionamiento en lazo cerrado, ¿vale? Veis que estoy mirando continuamente la respuesta, es decir, cómo está funcionando la planta, de ahí lo llevo a los sensores, el interfaz transforma la señal y se mete ahí a la unidad de control, ¿vale? La unidad de control, mediante las salidas, da las señales de control a los accionamientos, y los accionamientos es la parte que controla en sí la planta. Para nosotros, por ejemplo, en nuestros circuitos, el contactor va a ser un accionamiento, porque fijaros, es importante el concepto ese que pone de la flecha con la energía por encima. Normalmente los accionamientos van a recibir, aparte de la señal de control, en este caso en el contactor va a ser cuando le metemos corriente en la bobina para que se conecte, reciben energía de una fuente de energía, en este caso en el contactor, pues la red eléctrica trifásica que está controlando ese contactor, y que es lo que hace que en la planta se muevan, ¿no?, los motores o lo que tenga que mover. Por eso pone ese aporte de energía. Bueno, otro esquema de un sistema enlazado, en este caso abierto, ¿vale?, con el ejemplo de la calefacción, y el mismo sistema enlazo cerrado con el mismo ejemplo que os ponía antes de la calefacción. Bueno, aquí abajo está hecho con una simbología que se utiliza en regulación para ese tipo de sistemas automáticos, ¿vale? Bueno, y este es el ejemplo que os hablé antes este me lo salto porque ya os lo dije. Tipos de señales, ya hablando en electrónica sobre todo, vamos a tener dos: señales analógicas y señales digitales. ¿Qué son señales digitales? Las que pueden tomar un número de valores concreto, determinado, finito. Por ejemplo, las señales binarias, ¿no?, que pueden valer o 0 o 1. Un pulsador puede estar abierto o cerrado, ¿no?, pulsado o no pulsado. Eso es una señal binaria. Mientras que una señal analógica es una señal que puede tomar todos los valores dentro de un rango de valores. Es decir, podríamos decir, infinitos valores o infinitas combinaciones. Pues, por ejemplo, no sé, un sensor de luz que te da una señal
entre 0 y 10 voltios, en función de la luz ambiente. Esa señal puede valer cualquier valor entre 0 y 10, puede ser 2,317 voltios, ¿vale? Hoy en día, toda la parte del control funciona en digital, por lo que siempre que tengamos sensores analógicos necesitaremos una parte que es un conversor analógico digital, ¿vale? De hecho, las entradas analógicas de un PLC, lo primero que tienen en su placa electrónica es un circuito que convierte esas señales analógicas en señales digitales. Al final, toda esa señal que es continua, para manejarla dentro del automata, la tengo que discretizar, que es convertir en un número en binario que voy a almacenar en una serie de posiciones de memoria, que en función de todas las que tenga, si tengo, por ejemplo, un byte que son 8 bits, 8 posiciones de memoria, tendré una resolución pues más pequeña, ¿no? Porque en 8 bits puedo representar, o con 8 bits puedo representar un determinado rango de números en código binario. Mientras que si tengo 16, pues me va a aumentar mucho el rango de representación. De ahí lo que voy a tener es que cuando hago esa conversión voy a tener el concepto de sensibilidad o de exactitud. Voy a perder sensibilidad en la señal. Si pensamos en algo que ya conocéis, que hemos visto, por ejemplo, la pantalla del polímetro. En la pantalla del polímetro veis que a medida que vais bajando el alcance, cada vez lo hacéis más pequeño, os va metiendo decimales en el número. Por eso decíamos cuando veíamos las medidas que cuanto más nos acerquemos al fondo de escala, más precisión vamos a conseguir tener. Si yo estoy midiendo 10 miliamperios, los voy a medir muy bien cuando midan el alcance de 20. Si estoy midiendo en el alcance de 200 miliamperios, mido peor, y si me voy al de 2 amperios al de 10, la medida no se va a parecer probablemente nada. Algunos ya lo comprobasteis. Bueno, pues ahí se ve cómo en el circuito electrónico que tiene internamente el polímetro, juego con más posiciones de bits internas en la memoria para los decimales. Por eso voy sacando más exactitud. Si quiero representar una cifra que es mayor, pues tengo que quitar decimales y dejar parte de esos bits para la parte entera de la cantidad, con lo cual voy a perder precisión, ¿no?, dentro de la medida. Eso es bastante común en esas conversiones, el jugar con esa precisión. Al final el truco está en saber si el número de posiciones que yo tengo en la memoria son suficientes para la precisión que necesito, que habitualmente suele ser, ¿vale? Es decir, ¿qué margen de la señal puedo perder? Pues si soy consciente de ello, pues puedo trabajar ya con esas señales sin ningún problema. Ejemplos más concretos de señales digitales. Pues, por ejemplo, una salida transistor de un PLC que puede estar a 0 o a 24 voltios. Y no voy a tener valores intermedios, está a 0 o a 24. Bueno, no voy a tener valores intermedios. Por 24, normalmente entiende el autómata cualquier cosa que esté por encima entre 23,5 y 24,5. Hay un pequeño margen, no es un valor concreto. Y 0 voltios lo mismo. 0 voltios, pues entre 0,5 y 0 voltios. Yo mido con el polímetro y siempre la señal o va a valer 0 o va a valer 24. Es una señal digital, en este caso binaria porque solo tiene dos valores. Un ejemplo de señal analógica. Esto ya me quedó antiguo, esto tengo que quitarlo, porque esto ya no se usa. Un balasto electrónico de un fluorescente. Esto hace 20 años sin iluminación lo petaba, hasta que aparecieron los LED y ya la liamos. Esto ya no vale para nada. Balasto electrónico que era capaz, controlando la frecuencia y la tensión, jugando con esos dos parámetros, de regularte el nivel de iluminación de un fluorescente. Sabéis que los fluorescentes, con el balasto tradicional no se puede regular la iluminación, porque en cuanto bajo un poco la tensión, el fluorescente se apaga o empieza a parpadear o ya no funciona. Para mantener la descarga por dentro del tubo necesita un valor de tensión determinado. Pues con electrónica se conseguía puentear eso, se conseguía regular el nivel de iluminación. Esos balastos normalmente tenían una entrada de 1 a 10 voltios para un sensor de luminosidad, de tal manera que en las oficinas, que había muchos fluorescentes, se regulaban con la luz que entraba ambiente en la oficina, de tal manera que durante el día los fluorescentes bajaban su nivel de iluminación porque tenía un aporte de luz de la calle y cuando se iba anocheciendo se encendían más porque el sensor dejaba de detectar luz externa, ¿no? Entonces te iluminaban más. Esos producen una señal, esos sensores, de 1 a 10 voltios de manera continua, es una señal analógica, que metías al balasto y el balasto se encargaba de hacer la magia, ¿no?, de regular.
con unos circuitos electrónicos. Bueno, esa señal, pues estos balastos ya probablemente no los veáis en la práctica porque no... Hoy en día ya se está cambiando todo a LED. Los LED también son regulables, dimerables, no todos, pero hay algunos que sí que se puede poner un sensor y hacer lo mismo. Bueno, vamos a ver hoy hasta aquí, ¿vale? Mañana empezamos con esta parte de los apuntes, que es la parte de la domótica, de los conceptos de domótica. Lo que hemos visto hasta aquí era automatización en general, que nos vale para industrial y para domótica, y ahora vamos a ver cosas, o mañana veremos cosas del reglamento, que hacen referencia a la instrucción 51, concretamente a la guía de aplicación, y que van para vivienda y para edificios.